El Señor Jesucristo culminó la obra aquí en la tierra. Ahora el resto nos toca a nosotros seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por tu amor, tu bendición, todos tus cuidados, todo lo que tú haces para cada uno de nosotros. Te pido que tu palabra fluya con toda libertad y que traiga el consejo oportuno de tu palabra. Gracias una vez más porque eres un Dios tan bueno, maravilloso y todopoderoso. A ti siempre te daremos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo número 6. Y vamos a leer versículos 4 y 5. Gálatas 6, 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a hablar sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como cristianos. Y la palabra responsable quiere decir que está obligado a satisfacer algún cargo, un deber, una deuda u otro servicio. Que tiene capacidad mental y moral para distinguir entre lo bueno y lo malo, y para ser legalmente responsable por sus hechos y por su conducta. Cuando Dios nos hace parte de su familia y pertenecemos al reino de Él, no podemos pasar por alto que tenemos responsabilidades que cumplir mientras estemos en esta tierra. ¿De qué somos responsables? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿De qué somos nosotros responsables? Primeramente somos responsables del conocimiento. Dios nos dejó su palabra y cada día tenemos que leerla, tenemos que meditarla, tenemos que memorizarla. En el libro de Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué pena es que la gente no quiere profundizar en el conocimiento del Señor. Y tenga mucho cuidado porque usted no le puede echar la culpa a Dios porque le hace falta conocimiento, le eche la culpa a la iglesia, a los pastores, a los hermanos que usted no ha crecido. Es cuestión suya, es su responsabilidad crecer. Porque hay un grupo de personas que no les interesa crecer, están ahí y a veces llega a la iglesia, escuchan mensajes, escuchan enseñanzas, pero como dicen por ahí, le entra por un oído y le sale por el otro. No les interesa aprender para nada, no les interesa crecer en el conocimiento del Señor. Y una de las debilidades que una persona tiene que no crece justamente es la falta de fe, el compromiso que tiene para creer en la palabra del Señor. Pero tenemos que ir creciendo, avanzando y somos responsables cada uno de nosotros. Se conforman con lo que escuchan, con lo que oyen. Ni siquiera escudriñan la palabra para ver si es verdad lo que le están enseñando. Si es verdad que lo que usted está recibiendo es palabra de Dios y no solamente el concepto literario de la persona que está exponiendo la palabra. Qué pena que no escudriñen la palabra. Qué pena, hermanos, en esta época que estamos viviendo, que hay cantidad de traducciones, que hay cantidad de cosas en el mercado. La gente no aprovecha el conocimiento que existe. Y nosotros somos responsables justamente de eso, porque el Señor claramente dijo, mi pueblo fue desechado porque le faltó conocimiento. Y porque le faltó conocimiento, yo les echaré del sacerdocio y me olvidaré de ellos, de sus hijos. Está ahí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 4. Nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, como dice,
lo que leímos en Gálatas, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. No le podemos echar la culpa, oh, es que ahí no hay palabra. No, es la verdad, no es cierto si hay palabra. Lo que sucede es que no están escuchando lo que quieren escuchar. Lamentablemente hay gente que solamente va para escuchar las bendiciones, pero no las amonestaciones, para escuchar que lo que Dios tiene para cada uno preparados, pero no la responsabilidad que tenemos también como cristianos. Y qué pena es que no crecen. ¿Y cómo uno se da cuenta que la gente no ha crecido? Por su falta de discernimiento y porque están débiles en la fe. Cualquier cosita se caen de la gracia del Señor, se enojan con el hermano, se enojan con la hermana, están criticando a los demás, están criticando la manera de vestir de la gente, en fin. Todo esto son muestras de debilidades, pero cuando una persona ya ha aprendido la palabra y ya ha salido de los rudimentos y comienza a ejercer justamente lo que está aprendiendo, se nota que está madurando y está creciendo. Ya cualquier vientito no le tumba, sino que está firme en la palabra. Y escucha la palabra, escucha el consejo. En el libro de Proverbios 5:13 dice, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Tenemos que poner clara atención. Sin darnos cuenta, a lo mejor nos están enseñando cosas diferentes que no están en la palabra del Señor. A lo mejor nos están enseñando cosas completamente opuestas a lo que dice la palabra de Dios. Y recuerda que hay un grupo de legalistas que están pegados a la palabra de una manera que no profundizan, que en vez de traer bendición a la gente, traen una carga. Y distorsionan la palabra, distorsionan lo que Dios nos quiere decir. Y ahí es donde que hace falta discernimiento, madurez, y que nosotros le pidamos al Señor que a través de su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La verdad nos ha hecho libres. Yo también era uno de estas personas que en partes era muy legalista. Porque eso fue lo que yo escuché, eso fue lo que me enseñaron. Pero cuando fui, gracias al Señor, profundizando, buscando en la palabra de Dios, me di cuenta que había muchas cosas que me enseñaron que estaba completamente errado. No en la doctrina básica, sino en el ejercicio del cumplimiento de la palabra, en el sentido, como por ejemplo, que las mujeres no usen pantalón, que no usen el oro, que eso es malo, que eso es del diablo. Hermanos, cuando la palabra de Dios claramente nos dice que el Señor Jesús es el dueño de todo, nuestro Dios es el dueño de todo. Él dice que es el dueño del oro, de la plata, de todo. Y si usted tiene un poquito de tiempo, y de hecho deberá ser tiempo, ¿por qué no busquen la palabra del Señor, por ejemplo, la palabra oro, y se va a dar cuenta cuántas palabras hay que están reflejando que eso no es del diablo, como que le pertenece a él? Nada es de él, todo es de Dios. Pero como nosotros no hemos escudriñado la palabra, nos dejamos llevar ahí por la corriente. Años atrás había gente que inclusive si una persona veía televisión o tenía una televisión en la casa, era del diablo, y la gente cuando el pastor iba a visitar le tapaban el televisor porque era el cajón del diablo. Y recuerdo que un famoso predicador con el tiempo hasta un satélite compró, y él era el primero que decía que es del cajón del diablo y que tiren por el río todo esto, los televisores. Y al fin tuvo hasta su satélite propio. Usted sabe, si es cristiano, usted sabe a quién me refiero. Y lastimosamente nosotros nos dejamos llevar por cantidad de enseñanzas súper incorrectas.
Pero le agradezco al Señor que a través de la palabra y a través del conocimiento que nos da, encontramos la verdad y ahora somos libres y disfrutamos de las bendiciones que el Señor nos da. Recuerde, somos responsables del conocimiento y tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y que comprendamos la palabra de Dios. También somos responsables de la fe, ir creciendo en la fe, aumentando nuestra fe, tiene que ir aumentando, creciendo, porque cada día que pasamos aquí en la tierra vemos cosas maravillosas, vemos la obra de Dios actuando, vemos la mano del Señor obrando, vemos cosas lindas y maravillosas que Dios hace. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es de esa seguridad que sostiene nuestro andar en el camino de la vida. Y tenemos que caminar en Dios y en su palabra. Esto es lo que nos motiva, es lo que nos dirige. Y seguimos avanzando. Y imagínense, estamos en el año 2023 y quizás usted jamás imaginó que iba a estar viviendo en este tiempo. Pero así nos ha tocado vivir. Pero ese tiempo que nosotros tenemos y vamos adquiriendo conocimiento, eso nos va a ayudar a tener más fe, aumentar más la fe en el Señor, confiar más en Él. Escuchamos de maravillas, escuchamos de testimonios. Y aunque estamos en este año ya avanzado, imagínense, todavía Dios sigue obrando y Él seguirá obrando porque la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así es que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo, avanzando y creyendo en la palabra del Señor. La fe es plena convicción, sin necesidad de que lo que se dice se vea o sea probado o sea materializado. Tenemos que creer en la palabra. El Señor dice que Él va a venir. Es la última cosa que nosotros estamos esperando, que Cristo venga por la iglesia. Y Él dijo que iba a venir. Tenga la plena seguridad que el Señor va a venir. No sabemos cómo, cuándo, pero que va a venir, va a venir. Y debemos estar listos y preparados porque el Señor mismo nos dio señales y Él dijo que eso iba a pasar y tenemos que creer. Recuerde que en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que vamos a creerle al Señor más que la palabra. Note esto, porque todo tiene una unión. El conocimiento que tenemos en el Señor aumenta nuestra fe. Aumenta la confianza que tenemos en Él. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está escrito. Qué linda la palabra. ¿Cuántos versículos Dios tiene para nosotros en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad? Para todo hay palabra, para todo hay remedio y solución. Y tenemos que creerle al Señor. Y mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, somos responsables de lo que hablamos. Somos responsables de las palabras que decimos. En Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, hay que primero pensar antes de hablar. Pero la primera cosa que nosotros hacemos es hablar y después pensamos y decimos, ay, pero ¿por qué tuve que decir estas cosas? Me arrepiento de haber dicho, pero lastimosamente no se pueden recoger las palabras. Mi mamá decía que nosotros siempre debemos pensar antes de hablar, que el prestigio de una persona es como que alguien llevara una almohada que sea hecha de plumas y en un viento fuerte le tire al aire y después le dice y recoge todas las plumas después. Así son las palabras que se dan. Ya no se puede recoger todo.
Lo que se dijo, se dijo. Por eso es que tenemos que aprender a pensar y somos responsables de lo que hablamos. Por eso que cuando uno está escribiendo algo, cuando uno está escribiendo un libro, siempre cita que alguien dijo una palabra o siempre dice, así dijo el fulano, así dijo el mengano. ¿Por qué? Porque esas no son nuestras palabras, solamente estamos copiando para ponerle como un ejemplo. Pero lo que aquí el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos tener cuidado de las palabras. Les recuerdo, las palabras son como plumas llevadas por el viento y difícil de recoger. A veces, sin que nosotros meditemos en las consecuencias que pueden traer a las vidas de otras personas o a nosotros mismos, hablamos por hablar. Inmediatamente juzgamos a la persona solamente por su apariencia. Ni siquiera tenemos la oportunidad de convencer con la persona y ya estamos dictaminando un juicio. Y la palabra que leímos en Gálatas 6 claramente nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así es que piénsenlo bien. Somos responsables del conocimiento, de la fe, de las palabras que decimos. Y también somos responsables de enseñar a otros. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos a nuestra disposición la palabra del Señor. Le repito, aquí encontramos todo lo que Dios nos quiere decir, todo lo que Dios nos quiere enseñar. No esté esperando que por ahí venga un libro muy inspirado. Aquí está la palabra. Agradezco al Señor también que le da conocimiento, le da oportunidad a personas de escribir devocionales, libros que nos traen buenas ideas, buenas palabras. Pero la palabra del Señor, aquí está. Y somos responsables. Tomamos tiempo para aprender de la palabra del Señor. Si nosotros lleváramos a cabo totalmente todo lo que la palabra de Dios nos dice, todo nos va a ir bien. Recuerde que lo que comenzamos este año es que este año nosotros vamos a aprender a ¿qué? A obedecer sobre todas las cosas la palabra del Señor. Y hasta ahora, hasta en el día de hoy, que estamos en el mes de abril, Dios no ha fallado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha fortalecido y aquí estamos siempre echándole ganas. Con luchas, desde luego, con pruebas, sí, con sinsabores, pero en medio de todas estas cosas, el Señor toca, el Señor sigue obrando y nuestra fe sigue aumentando y sigue creciendo. Y si viene algún problema, nosotros lo atravesamos agarrados de la mano del Señor. Recuerde que cuando llueve mucho, y si usamos el paraguas, por lo menos los zapatos se mojarán. Así es cuando uno pasa algún problema, alguna angustia, de lo fuerte, de lo mayor, nos libre el Señor. Y quizás cositas insignificantes, pequeñas, que nosotros sí podemos avanzar y resolver. Pero el Señor quiere hacer una obra completa. Eso nos hace falta, tener esa plena seguridad. Le digo que nos hace porque ahí me incluyo. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, nadie es perfecto. Y seguimos avanzando, creyendo en la palabra del Señor, creyendo en lo que el Dios nos dijo. Y hemos visto milagros, prodigios, maravillas. Y el Señor sigue obrando. Nosotros tenemos que ser maestros, ser enseñadores. Cuando ya llegue un momento de estar sirviendo al Señor, por ejemplo, 10 años, 15 años, 20 años, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a otros también. En el libro de Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
¿Cuánta gente dio su vida por causa del Evangelio? Días atrás, uno de los maestros que es todavía bien famoso él en el ámbito cristiano, el doctor Charles Stanley, murió, pasó a la presencia del Señor. Pero él dejó una cantidad de enseñanzas, una cantidad de cosas que sería bueno que nosotros escucháramos. Porque este hombre estaba bien pegadito a la palabra del Señor y sus enseñanzas eran correctas, eran genuinas, verdaderas y traían bendición al pueblo. Y nosotros tenemos que escuchar lo que nos hablaron, el consejo, y nosotros también debemos imitar. Mire cómo no imitar la obra de la vida de este varón. Ya anciano, que solamente hace como unos 5 años atrás se retiró. Como unos 85 años atrás. 85 años que él tenía y se retiró. Como 5 años atrás, ¿no? No 80 años atrás. 5 años atrás. Pero lastimosamente ya, o lastimosamente se fue de nuestro lado, pero qué bendición estar en la presencia del Señor, que Él enseñaba mucho. Y nosotros tenemos que también tener cuidado y debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque la conducta suya y mía tiene que ser buena. Somos responsables de nuestra conducta. ¿Cómo obramos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el libro de Lucas 12:42 dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dice el versículo 47, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Nuestra conducta tiene que ser una conducta muy buena delante del Señor. Estamos llevando el testimonio donde quiera que vamos, que somos cristianos y que seguimos a nuestro Señor y Salvador. Y nuestra conducta debe estar intachable. Y dice que debemos ser hallados fieles en todo. A mí una de las cosas que me motiva a servir al Señor es en parte agradecerle por todo lo que Él hizo por mi vida. Y he aprendido a amarle, a respetarle, a temerle. Y eso es lo que trato de llevar y trato de enseñar a las demás personas, que hay que darle a nuestro Dios la honra, la alabanza, el honor que le corresponde. Adorarle, alabarle y bendecirle y obedecer su palabra. Y todo nos va a ir bien, le repito. Hay que ser honestos y sinceros con todos. La conducta suya y mía tiene que ser una conducta buena. Como alguien decía, al sí sí y al no no. Y hay que aprender a vivir con el Señor en una manera correcta. Que nadie nos señale y nadie nos critica que nuestra conducta no es la apropiada. Qué pena es que muchos cristianos se enredan en negocios turbios y después la gente empieza a criticar de ellos y dice, para ser cristianos como ellos, prefiero estar como estoy. La conducta tiene que ser intachable, la conducta tiene que ser muy buena, porque recuerde, usted es la luz y la sal de esta tierra. Y la gente está mirando qué es lo que usted está haciendo. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra actitud. Y la conducta tiene que ser una conducta intachable. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a influenciar en otras personas también. Somos responsables justamente de influenciar en otros esa convivencia con el Señor. Esa vivencia que tenemos cada día con el Espíritu Santo. En el libro de Romanos 14, versículo 12 y 13 dice:
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es un trato personal de Dios. Nosotros tenemos que influenciar en los demás, no en ellos, en uno. Qué pena es que la gente que conoce al Señor no está influenciando en el círculo donde se mueve, en su trabajo, con sus familiares, con sus amigos. Prefiere quedarse callado, prefiere quedarse callada en vez de influenciar con lo que conoce la palabra del Señor. Y por lo menos que puedan decir, yo conozco a un cristiano, conozco a una cristiana que en verdad es verdadera, que en verdad cumple su palabra y que en verdad lo que habla y dice lo hace. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que la conducta sea correcta y que somos de una influencia. Alguien va a seguir nuestras enseñanzas, alguien nos va a seguir. Al comienzo sería bueno que en las iglesias al comienzo los pastores pusieran poner o tener programas para enseñar a los primeros cristianos, a la gente que recién está conociendo al Señor, a otros cristianos ya mayores, cristianos ya que han recibido la palabra, que han mostrado su ejemplo de vida y de fe en el Señor, y ponerles para que sirvan como maestros para ellos. Sería excelente, ¿no le parece? Tener un asesor, tener alguien que le está chequeando la conducta de uno y que le haga mirar las cosas que no está haciendo correctas. Sería excelente que hubiera este plan. Lógico, se llama el discipulado, pero la gente no desarrolla y ni siquiera saben qué es discipulado. Y cuando uno dice discipulado es que uno es discípulo y que tiene un maestro y que sigue a pie de la letra las enseñanzas de su maestro. Y nosotros seguimos o tratamos de seguir fielmente lo que nos dijo en su palabra nuestro Dios. Y vamos avanzando y creciendo en el conocimiento de Él. Nuestra conducta tiene que ser la apropiada y nuestra influencia tiene que ser buena. ¿Y cómo? Otra de las cosas que yo he visto es que la gente empieza a comentar de los demás y uno tiene que evitar el comentario hacia las demás personas. Le repito, en Romanos 14, 2 y 13 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así es que cada día nosotros tenemos que pensar todas estas cosas. Somos responsables y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo correcto. También somos responsables de la mayordomía. Somos mayordomos y le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que el Señor nos ha dado. Nuestros talentos, si somos casados, nuestra esposa, nuestros hijos, todo el dinero que el Señor nos ha dado, de todo vamos a ser responsables. Somos mayordomos. Tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. En Lucas 16:2 dice claramente, da cuenta de tu mayordomía. Le vamos a dar de todo y cuenta al Señor de todo lo que hemos recibido, que hemos hecho. Si lo enterramos nuestros dones y talentos o le pusimos a trabajar. Somos responsables de todo esto. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado muchísimas bendiciones para que nosotros lo pongamos por obra. Y no nos olvidemos que vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. De nuestros bienes, de la economía, de todo lo que Dios nos ha dado. Si no nos hemos olvidado de diezmar, de ofrendar, de darle al Señor lo que le corresponde. De todo le vamos a dar cuenta al Señor. Somos responsables. Qué pena es que mucha gente se deja llevar por la influencia y las enseñanzas incorrectas. Y hablan que no tiene que diezmar, que no tiene que ofrendar, porque eso solamente sirve para el pastor. Uno lo que tiene que hacer es
obedecer la palabra del Señor. Porque hay gente que obedece cosas de la palabra y olvida otras, pone a un lado otras. O sea, las que les conviene, lo ponen. Lo que no les conviene, le dejan a un lado. Y así no tiene que ser. Eso es incorrecto. Uno tiene que poner a prueba toda la palabra y uno tiene que poner en efecto todo lo que uno ha recibido y las enseñanzas que tenemos de parte de Dios. Así es que recuerde, un día, como nos dice la palabra del Señor, estaremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y le daremos cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho. Así es que debemos estar pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos dirige a través de su Espíritu Santo para vivir para Él, para vivir para Dios y honrar cada día su nombre. Nosotros siempre debemos ser gente de verdad, gente que le sigue al Señor y que estamos viviendo en esta tierra, pero que estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador. Si de todas las cosas que usted ha escuchado en este día y está fallando en alguna de esas cosas, pídele al Señor que obre en su vida y que el Espíritu Santo le guíe para que usted quite todo esto y sea de verdad un hombre, una mujer ejemplar, un cristiano, una cristiana verdadera y genuina que honra al Señor en todo lo que usted hace. Recuerde, usted es responsable de todo y usted no puede echar la culpa a nadie. Mucha gente dice, yo nunca he escuchado esta palabra, nunca he leído esto. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A mí? ¿A su pastor? ¿O a usted? Pídale al Señor sabiduría y vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Te pido que, como siempre, llegue al corazón de las personas, que mediten en ella y puedan cambiar completamente su actitud. Gracias porque tú nos das tu palabra y nos das el consejo oportuno. Te pido que cada día tú nos ayudes porque somos responsables de algunas cosas que te daremos cuenta. Te agradezco por tu palabra y te pido que tú te encargues de bendecir a cada uno de nosotros y que pongas ese anhelo, ese deseo de conocerte aún más y más. Te agradezco por todos tus cuidados y bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén.